¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Nuestra especie probablemente apareció hace unos 300.000 años en África y en un intervalo de tiempo sorprendentemente breve desde el punto de vista geológico, cubrió todo el planeta y se convirtió en la especie dominante. El proceso de conquista del planeta fue verdaderamente explosivo. Durante casi toda la historia de nuestra especie estuvimos confinados al continente africano. Otras especies previas, como el Homo erectus, habían salido de África y habían invadido una buena parte del continente eurasiático. La nuestra probablemente siguió un camino similar, aunque la evidencia es tan escasa y tan difícil de interpretar que no es claro si nuestros ancestros siguieron el paso de las especies inteligentes previas a la nuestra o encontraron su propio camino. El caso es que, a pesar de que el Homo erectus invadió prácticamente todo el continente eurasiático, el famoso hombre de Pekín es un buen ejemplo de esto, nunca cruzó el estrecho de Bering hacia el continente americano hasta donde sabemos. El estrecho de Bering es una zona del mar, en la actualidad es una zona del mar, con una profundidad muy baja, al punto de que resulta muy complicada y tácticamente peligrosa para los submarinos nucleares. Los submarinos nucleares, tanto de ataque como los bombarderos, los que llevan cohetes con a veces más de un par de centenares de armas nucleares, dependen principalmente de la discreción para sobrevivir. Si bien estos submarinos son rápidos, tienen una capacidad de inmersión importante, quizá pueden alcanzar en promedio una profundidad de unos 400 metros. La realidad es que resultarían muy vulnerables a las naves de superficie y a los aviones de ser fáciles de detectar. La discreción es fundamental para los submarinos nucleares, tanto de ataque como los submarinos de misiles estratégicos, en particular para estos últimos. Los submarinos de misiles estratégicos tienen un papel especial en el mal llamado balance geopolítico. Usted puede en principio montar un ataque nuclear que podría destruir a la gran mayoría de las armas nucleares de su enemigo, que se encuentran en forma de misiles basados en tierra o de bombas que carga usted en bombarderos de largo alcance. En principio se podría montar un ataque sorpresivo que podría aniquilar a una muy buena fracción de la capacidad nuclear del enemigo, y además quedaría tan descoordinado el sistema de defensa de ese país, del país atacado, que sería muy probable que las otras armas nucleares no pudiesen ser utilizadas con rapidez. Si usted le pega un trancazo muy fuerte a su enemigo, y aunque le queden algunas armas nucleares, es poco probable que los sistemas de comunicación sigan funcionando de la manera coordinada necesaria para montar una respuesta efectiva. Usted prácticamente ganaría la guerra con un ataque sorpresa, excepto por un detalle: por los submarinos de misiles. Usted no puede encontrar a esos submarinos con facilidad, y uno solo de esos submarinos necesita unos cuantos minutos para lanzar hasta 24 misiles. Y bueno, si se saltan las trancas de los tratados internacionales, se le podrían poner quizá unos 14 cabezas nucleares a cada misil. Haga usted sus cuentas. Cada una de esas cabezas no necesariamente es muy destructiva, 50 kilotones, 100 kilotones, es decir, a lo mejor las cabezas nucleares que van en estos submarinos no tendrían una potencia más que quizá unas 5 veces la potencia de la arma que destruyó a Hiroshima,
que no es mucho, pero una granizada de 200 misiles, de 200 armas nucleares de un solo submarino serían suficientes para carbonizar un país entero, quizás hasta un continente. Sobre todo si considera que algunas de esas armas podrían tener una potencia destructiva mucho mayor. Me parece que la capacidad explosiva de la mayoría de las armas nucleares en submarinos estratégicos, la capacidad máxima, le decía, anda por allá de las 300 o 400 kilotones, que es una potencia explosiva pues como unas 25 o 30 veces, una cosa así, más mayor que la de Hiroshima. Una granizada de esas armas nucleares provenientes de un solo submarino serían suficientes para dejar a un país en muy mal estado, incluso un país muy vasto como Rusia. Y si usted, o los Estados Unidos, y si usted tiene una flota importante de estos submarinos y todos son indetectables, pues aunque usted sea víctima de un ataque por sorpresa y le destruyan todas las armas nucleares que tiene usted en bombarderos y en misiles basados en tierra, que sería muy improbable, todavía le quedarían los submarinos. Y con eso podría usted propinarle un daño igual o mayor al enemigo. Las armas de este tipo, las armas en submarinos, forman parte de una estrategia que se deletrea MAD. MAD en inglés significa locura. Y MAD en el mundo de la guerra termonuclear significa Mutual Assured Destruction, es decir, destrucción mutua asegurada. Si me pegas, te pego y los dos nos vamos. Esta estrategia ha probablemente evitado guerras termonucleares en la segunda mitad del siglo XX. Es bastante irónico, pero las armas nucleares han hecho más por evitar guerras mundiales a gran escala que muchas conversaciones de paz. Bueno, el caso es que para que estos submarinos permanezcan indetectables, en particular los submarinos con misiles estratégicos, necesitan de zonas amplias del océano con una profundidad sustancial. Estos submarinos normalmente se pasan 3 meses debajo del agua a una profundidad importante que nunca ha sido descrita con suficiente detalle. Obviamente estos datos son secretos, pero debe andar por allá de los 200, 300 metros de profundidad. Y la profundidad en el estrecho de Bering puede ser de unas cuantas docenas de metros. Entonces es una molestia y un punto de peligro para los submarinos, porque eso puede bloquear el acceso hacia el Océano Pacífico si usted viene por el polo. Tiene que dar una vueltezota al planeta para llegar al Océano Pacífico si usted parte de un puerto que se encuentra por ejemplo al norte de Rusia, Vladivostok o alguna cosa como esas. El estrecho de Bering tiene esa característica y se lo menciono porque acuérdese que desde hace 2,5 millones de años más o menos nuestro planeta está sumergido en una era de hielo, algo que ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia de la Tierra. Cuando se inició esta era de hielo, se inició un proceso de oscilación del clima que dura decenas de miles de años. Tiene usted temporadas de 20, 30, 40 mil años o más con mucho hielo en los polos. 20, 30% o más de la superficie terrestre queda cubierta por capas de hielo que pueden llegar a ser de varios kilómetros de espesor. Toda esa agua que está atrapada en forma de hielo viene del océano. Como consecuencia de eso, el nivel del mar disminuye, al punto de que el fondo del estrecho de Bering en muchas ocasiones seguramente ha quedado expuesto al aire. Después se viene una temporada brutalmente rápida, probablemente menor a 100 años, de calentamiento global, que no entendemos de dónde viene con suficiente detalle. Se derrite el hielo con rapidez, el agua regresa a los océanos y el nivel del mar vuelve a subir. Y esta temporada calientita dura 12, 13, 15 mil años. Luego el clima comienza a oscilar como loco y luego se viene el frío de nuevo. Nosotros estamos al final de uno de esos procesos.
Así que cuando menos parte de todo el jaleo del derretimiento de los polos y todo eso que estamos viendo debe tener que ver con eso. Y hay investigadores que sí lo creen. Bueno, aunque eso no se dice en público, porque es malo decir cualquier cosa que no sea en apoyo del calentamiento global antropogénico. Bueno, regresando a una aclaración. Estamos conscientes de que la teoría del calentamiento global antropogénico podría ser cierta. Lo que nos molesta es que no se diga que tiene huecos esa teoría, que podría estar mal, que no se mencionen los trabajos científicos que no la apoyan, más bien que la minan. Pero bueno, ya, regresando al tema, si no nos perdemos de lo sabroso del día de hoy. El caso es que cada vez que hay una etapa de glaciación, es decir, una etapa en la que hace un frío de los 10.000 demonios, el estrecho de Bering casi con seguridad queda expuesto. Y entonces es posible cruzar del continente asiático al continente americano. A lo largo de los últimos 300.000 años, desde que apareció nuestra especie, esto ha pasado quizá unas 3 o 5 veces. Y toda la evidencia indica que solamente fue hasta la última ocasión que por fin a alguien se le ocurrió la idea de cruzar por el estrecho de Bering y entrar en el continente americano. Se ha dicho que una de las zonas arqueológicas más apasionantes, más interesantes del planeta y más reveladoras de nuestro pasado profundo es precisamente el estrecho de Bering. Y debería ser relativamente fácil de estudiar porque la profundidad es poca, pero las corrientes, la temperatura y otros factores hacen muy, muy, muy peligroso tratar de hacer submarinismo allí. O que un submarino de investigación baje hasta el fondo del estrecho de Bering. Ya se encontrará el momento para hacerlo. Pero bueno, el caso es que el continente americano, la presencia humana en el continente americano es un gran acertijo para la arqueología. La sociedad humana parece que tardó mucho en descubrir el continente americano por primera vez. Y cuando lo hizo, parece que no se estableció de manera estable por mucho tiempo. O sea, parece que primero se dispersó nuestra especie por todo el continente y no fue sino hasta ya bien entrada la era histórica, es decir, los últimos 10.000 años, que comenzaron a aparecer civilizaciones aquí. Por alguna razón, el desarrollo de la civilización en el continente americano fue mucho más lento. Prácticamente ninguna cultura del continente americano descubrió la rueda. No tuvieron la oportunidad de hacerlo. No es que fueran más tontos que los europeos o los asiáticos, sino que por alguna razón las culturas arrancaron mucho más tarde aquí. Incluso se ha propuesto la idea, y hay cierta evidencia fuerte a favor de ella, de que un impacto de meteorito podría haber aniquilado a la gran fauna de mamíferos que había en el continente americano, y quizá ese impacto podría explicar por qué las culturas en el continente americano estaban tan atrasadas cuando hubo el contacto cultural con Europa en el siglo XVI. Exactamente cuánto tiempo, hay muchas, para responder a esta duda, por qué las culturas americanas se retrasaron tanto en su desarrollo, es necesario responder primero a otras más. ¿Cuándo llegaron los seres humanos al continente americano? Es la primera pregunta que hay que hacer, o una de las primeras, ciertamente. Bueno, es curioso, pero los restos arqueológicos más antiguos que se han encontrado en el continente no se concentran necesariamente en un país como Canadá o en los Estados Unidos. Probablemente la enorme extensión de estos territorios, sobre todo en la zona del norte, los Estados Unidos es mucho más ancho hacia el norte que hacia el sur, probablemente la dificultad del terreno, probablemente la falta de suficientes arqueólogos, 10.000 posibles
explicaciones, probablemente cualquiera de estas cosas o la suma de todos estos y otros factores más explica por qué casi no se han hallado restos arqueológicos realmente antiguos en el norte del continente. El territorio que ahora involucra a nuestro país, a México, es especialmente paradójico. Tiene varios aspectos curiosos que requieren de una explicación. Por ejemplo, si usted hace un mapa arqueológico de la distribución de grandes ciudades ceremoniales o de cualquier otro tipo en el continente americano, usted encuentra una cantidad muy baja de estas ciudades antiguas en lo que ahora son los Estados Unidos. Existen, pero no son ni muchas ni muy antiguas. Cuando usted llega a la altura más o menos del estado de San Luis Potosí, un poco al norte del centro de México, la cosa cambia de manera dramática. La cantidad de ciudades ceremoniales de distintas culturas que hay en el centro y sur de México es apabullante. Simplemente de la cultura maya hablamos de varias docenas de ciudades ceremoniales ya descubiertas y sabemos que una fracción muy grande de la superficie de los estados del sur debe estar rebosando de residuos arqueológicos. Simplemente los trabajos que se están haciendo ahora con el famoso Tren Maya están revelando nuevos residuos arqueológicos. Y muchas de las ciudades que ya hemos descubierto no hemos sino arañado la superficie de estos sitios arqueológicos. Tenga el caso de Teotihuacán, que es una ciudad imponente, gigantesca, que en su momento fue una de las más grandes, de las más pobladas del mundo. A pesar de que lo que es visible a simple vista y es visitable es enorme, representa aparentemente menos del 4% de la verdadera zona arqueológica de Teotihuacán. Es algo vastísimo. Y es una ciudad que ya se había extinguido cuando los aztecas empezaron su expansión territorial. Acuérdense que fueron ellos los que redescubrieron estas ruinas y le dieron ese nombre, Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Dijeron que es una cosa como esta solamente le pudieron hacer dioses. Ahora cuando nos topamos con una cosa así decimos que son los extraterrestres, pero bueno. El caso es que la cantidad de culturas y la variedad de culturas que encuentra usted a partir más o menos de la altura de San Luis Potosí hacia el sur es brutal. ¿Cuántas culturas asociadas con el idioma náhuatl conoce usted, por ejemplo? Y hay muchas otras. Están los mayas, bueno. Y si se sigue para el sur, se encuentra usted con culturas verdaderamente fabulosas, los incas, y bueno, ¿para qué le cuento? Le digo, el continente americano es un verdadero acertijo profundo, hasta ahora insoluble para los arqueólogos. ¿Cómo fue la historia del continente americano? ¿Por qué existe esta desigualdad en la distribución de grandes ciudades? Hay muchas zonas en los Estados Unidos que se habrían prestado para el desarrollo de culturas fuertes. Sin embargo, parece que eso no ocurrió. ¿Por qué fue en la zona general del estado de Michoacán y del estado de Jalisco en donde se descubrió la agricultura aquí en el continente americano? Prácticamente al mismo tiempo que era descubierta en la región de Asia Menor. ¿Por qué no más arriba? ¿Tendrá que ver con la biodiversidad natural del territorio mexicano, que es una de las más altas del mundo? ¿El clima? ¿Enfermedades tropicales? ¿Qué? Bueno, le digo, para empezar a enfrentar este acertijo que tiene muchos elementos, este acertijo multifactorial, es necesario empezar por tratar de ponerle fechas a la llegada temprana, a los primeros arribos de nuestros ancestros más antiguos al continente americano. Se supone hasta hace poquito, hasta antes de que se publicara este artículo que le voy a mencionar,
que los primeros habitantes más o menos estables de la parte central de lo que ahora es México habían llegado sustancialmente después del último máximo glaciar. Acuérdese lo que es una era glaciar. Tiene usted épocas de glaciación que comienzan poco a poco, que comienza a hacer más frío, comienza a crecer el hielo en los polos, llega un momento de máximo en el que hace un frío de patada por todos lados, y luego se empieza a derretir el hielo rápidamente y se viene un periodo interglacial. Bueno, se supone que nuestros ancestros probablemente habían llegado aquí al momento de la máxima glaciación o poquito después, cuando todavía ya se empezaba a derretir el hielo, pero todavía se podía caminar por lo que ahora es el estrecho de Bering. Hay una cueva en la parte centro-sur de México, en el estado de Puebla, en el valle de Tehuacán. Es un valle excepcional en muchos sentidos. Hay unas aguas minerales muy sabrosas. Para un biólogo, el valle de Tehuacán es especialmente atractivo, sobre todo si le gusta la paleontología. Alguna vez le comenté que cuando entré a la carrera de biología, lo primero que hice fue ir a buscar al profesor de paleontología. Y siempre me apasionó la paleontología. Y pues me hice amigo de él. Y fuimos buenos amigos por muchos años. Él ya murió, Roberto Rico Montiel. Y le pedí que me dijera, ¿no?, voy a ir por fósiles con la idea de hacer una tesis sobre paleontología. Y me mandó directo al Valle de Tehuacán y a dos sitios diferentes en donde es posible encontrar fósiles, algunos de ellos relativamente jóvenes de unos pocos millones de años y otros bastante más antiguos que rondan los 300 millones de años. Ese Valle de Tehuacán entonces tiene muchos aspectos interesantes para la biología, como el ecosistema de esa zona es muy interesante también, y resulta que también es un sitio excepcional para la arqueología y para incluso la paleoantropología. Hay una cueva, la cueva de Coxcatlán, se escribe Coxcatlan, Coxcatlán, que fue descubierta en la década de los 60 y resulta que parece que tiene un papel muy importante para empezar a entender el origen de las civilizaciones en el continente, en Mesoamérica. Se han encontrado restos arqueológicos que involucran un intervalo de tiempo muy grande, de no menos de 10.000 años. Durante un buen tiempo, los arqueólogos que trabajaron en Coxcatlán pensaron que esta cueva había sido habitada durante un intervalo relativamente grande, pero relativamente reciente. Se sospechaba que los restos más antiguos que había en Coxcatlán tenían unos 12.000 años de edad. Cuando usted analiza un sitio arqueológico o paleontológico, que involucra un intervalo de tiempo mucho mayor, muchas veces lo que hace es recurrir a una serie de técnicas básicas para hacer mapas de la distribución de objetos de interés en el sitio arqueológico, hace un estudio de lo que hay en cada una de las capas de material que tiene usted que excavar para ir buscando sus restos arqueológicos. Y cuando la situación lo permite, puede usted obtener la fecha directa de los objetos que se encuentran allí. Hay muchas técnicas diferentes que sirven para ponerle números a la edad de las cosas que encuentra usted en un sitio arqueológico. Por ejemplo, cuando usted encuentra restos de cerámica, puede utilizar una técnica que se llama termoluminiscencia. Es muy interesante. Cuando usted prepara una olla de barro, la mete en un horno a una temperatura muy elevada.
Esto tiene un efecto en la estructura molecular de algunos minerales. Otro día le platico exactamente cómo va el rollo de la termoluminiscencia. Es muy interesante. Usted puede... Hay electrones de alta energía que quedan atrapados en la estructura molecular de estos cristales y se pueden quedar ahí mucho tiempo. Y poco a poco se van perdiendo esos electrones. En ciertas circunstancias que usted prepara en un laboratorio, usted puede medir cuánta energía tienen atrapados los cristales de ciertos minerales, que fue atrapada inicialmente cuando metió usted estos cristales en un horno a una temperatura altísima y que se ha ido liberando poco a poco con el paso de los años. Usted puede ponerle fecha a un trozo de cerámica con la ayuda de la termoluminiscencia. Si encuentra usted restos orgánicos con las condiciones apropiadas, por ejemplo huesos con las condiciones apropiadas, puede someterlos a la prueba del carbono 14. Todos los seres vivos estamos continuamente consumiendo cosas ricas en carbono y ese carbono viene a final de cuentas de las plantas. Las plantas toman el carbono que luego sirve para formar a sus cuerpos y luego a los nuestros del aire. Toma dióxido de carbono. Uno de cada X átomos de la atmósfera, uno de cada X átomos de carbono de la atmósfera es radioactivo. Continuamente el Sol está generando átomos de una variedad de carbono radioactiva que es el carbono 14. El carbono 14 es un átomo de carbono que tiene 6 partículas con carga eléctrica positiva en su centro y las demás partículas hasta sumar 14 son neutrones que no tienen carga eléctrica. Si usted tiene un átomo que tiene demasiados neutrones, alguno de esos neutrones se vuelve loco por motivos cuánticos, arroja un electrón y se convierte en un protón. Como el átomo ahora ya tiene 7 partículas con carga eléctrica positiva en lugar de 6, deja de ser átomo de carbono, se convierte en átomo de nitrógeno. Este proceso de descomposición lleva un ritmo bastante estable. Si usted estudia un solo átomo de carbono 14 no puede predecir cuándo va a reventar, pero si tiene usted una masa grande de átomos de carbono 14, usted sí puede predecir qué fracción de esa masa de átomos permanecerá intacta al cabo de 1000, 2000, 3000 años. Usted puede, con la técnica del carbono 14, estimar la edad de un objeto de origen orgánico que tenga hasta unos 50,000 años de antigüedad. Tiene varios vericuetos la técnica del carbono 14, es otro tema sabroso del cual podemos platicar. Es necesario aplicar varias correcciones al proceso de carbono 14 para que funcione realmente bien. Pero una vez que domina usted este proceso, la técnica del carbono 14 le permite obtener fechas de cosas diferentes. Si tiene usted ollas de barro, usa la termoluminiscencia. Si tiene usted restos biológicos de algún tipo, incluso restos humanos, en las circunstancias apropiadas puede utilizar la técnica del carbono 14. El asunto es que no siempre se puede aplicar fácilmente la técnica del carbono 14 por 10,000 motivos diferentes. Uno de ellos es el costo y otro de ellos es que no todos los materiales orgánicos se prestan para hacer esa prueba. También puede utilizar otro tipo de técnicas. Si resulta que el sitio arqueológico ha sido contaminado de vez en cuando con ceniza volcánica. Digamos, hace 10,000 años ocurrió una erupción volcánica que dejó una capita muy fina de ceniza, como estaba sucediendo ahora con la Ciudad de México con las erupciones del Popocatépetl. Usted puede aprovechar esto para obtener fechas muy precisas de las capas de ceniza que encuentra usted en un sitio arqueológico. La ceniza volcánica es relativamente rica en ciertos elementos químicos radioactivos. Por ejemplo, hay una variedad de potasio radioactivo que puede usted encontrar en cantidades predecibles en rocas volcánicas. Lo mismo pasa con el uranio y hay otros elementos químicos radioactivos también. La lava es rica en elementos químicos radioactivos y el ritmo de descomposición de los elementos químicos radioactivos es predecible. Y a diferencia de lo que sucede con el carbono 14, las técnicas que permiten obtener la edad de una roca volcánica por técnicas radiométricas, es decir, por técnicas que involucran átomos radioactivos, son bastante más fáciles de aplicar y necesitan menos correcciones. Bueno, pues no está usted para saberlo ni yo para contárselo, pero un grupo de investigadores que trabaja precisamente en la cueva de Coaxtlán
Coxcatlán, perdón, acaba de publicar un artículo en la revista Latin American Antiquity en el que ofrecen los resultados de un análisis preciso de la edad de capas de sedimento en las que se encuentran inscritas capas de otros sedimentos que tienen huesos. Déjame explicarle, cae un poquito de ceniza del volcán. Pasan miles de años, esa capa de ceniza se va tapando con lodo que viene de ríos crecidos por las lluvias o de lo que usted quiera, se va formando una capa de lodo, empieza a vivir gente allí, empieza a dejar restos arqueológicos y luego se viene otra erupcióncita volcánica que a lo mejor la gente ni nota, que hay otra capita de ceniza. Usted no sabe cuál es la edad de la capa de en medio, pero sí puede calcular con mucha precisión la edad de la capa de abajo y de la capa de arriba. Usted sabe que la capa de en medio tiene una edad intermedia. Pues bueno, resulta que estos investigadores, en pocas palabras, encontraron restos arqueológicos claros, obvios, con una edad de aproximadamente 33,000 años. Estos restos arqueológicos, para ser más precisos, son más viejos. La edad de estos restos arqueológicos está entre 28,279 años y 33,448. Alrededor de 30,000 años. Mucho, mucho más antiguos que los restos arqueológicos, que la edad que se le asignaba a muchos restos arqueológicos en esa cueva. Y de hecho, es la fecha más antigua que se le puede asignar a restos arqueológicos en México y en prácticamente todo el continente americano. Este grupo de investigación, que incluye a un investigador estadounidense y a 2 investigadores mexicanos, encontraron en un laboratorio aquí en la Ciudad de México estas muestras arqueológicas y pudieron someterlas a un análisis preciso. Se dieron las circunstancias, le hicieron el análisis y resulta que esta gente llegó allí antes del último máximo de frío, digamos, antes del último pico de glaciación. Sé que la glaciación es esta época que puede durar decenas de miles de años en donde la Tierra se va enfriando. Se creía que los pioneros que cruzaron el estrecho de Bering lo hicieron después del último pico de frío. Y resulta que no, que lo hicieron antes. El continente americano empezó a estar habitado por seres humanos mucho antes de lo que se creía. Y esto hace más profundo el misterio del desarrollo de estas culturas. Es claro que una vez que se inició el desarrollo de las culturas a gran escala en el continente americano, este procedió rápidamente. Hay que ver cómo fue el desarrollo de la cultura clásica maya, y si usted hace estudios de cómo fue el desarrollo de la cultura inca, de las fechas de máximo desarrollo de muchas culturas, va a encontrar fechas muy parecidas. Algo detuvo el desarrollo de la civilización en el continente americano y de pronto se soltó esa traba hace un tiempo relativamente breve, probablemente ya casi al final de la era anterior a lo que llamamos la era común. Es decir, pocos años antes de Cristo algo pasó que destapó el desarrollo de las culturas en el continente americano. De haber ocurrido este destape antes, los conquistadores, los visitantes que venían de España, de Inglaterra y de otros países se habrían topado con sus iguales en términos culturales. Parece que la conquista del continente americano ha sido la conquista más difícil que ha enfrentado la especie humana en toda su historia y no entendemos por qué. Esto hace aún más profundo el misterio de la dispersión de la especie humana por nuestro planeta. Un último comentario. Mucha gente siente, y con buenos motivos, orgullo de su ancestría.
Uno se siente orgulloso de los padres que ha tenido, uno se siente orgulloso de sus abuelos, de la historia del país en el que uno vive. Muchas de las cosas buenas que tenemos y que vemos todos los días y que a veces no apreciamos, por ejemplo la comida, por ejemplo el estilo de relación entre la gente, etcétera, son consecuencia de la sabiduría colectiva acumulada a lo largo de siglos o milenios incluso. Mientras más antiguo es nuestro linaje, generalmente sentimos más orgullo. A veces ese orgullo puede tomar caminos bastante feitos, pero en términos generales, el sentir orgullo por la antigüedad de nuestro linaje y de nuestra cultura es algo bueno. Hay buenos motivos para ello. La gente que vive, perdón por el comercial, pero la gente que vive aquí en México tiene muchos motivos para tener orgullo por su propia ancestría local. Hay que ver nada más la enorme riqueza cultural mesoamericana precolombina que hay en el centro y sur del país. Y lo mismo se extiende para muchas regiones de Centroamérica y el norte de Sudamérica. Hay una cultura antigua poderosa, multifactorial, que tuvo muchos aspectos diferentes, pero que tuvo el mismo empuje desde los incas hasta los mayas y los aztecas. Súmele usted, que eso es lo que no hemos aprendido a hacer aquí en Latinoamérica, la profunda ancestría cultural que también es nuestra y que viene de España. Lo hemos comentado en otras ocasiones. La gente que vive en esta región del continente es heredera de conquistadores por partida doble. Los incas fueron grandes conquistadores, los mayas, los aztecas, los olmecas, los toltecas y un montón de otras culturas más. Frecuentemente, cuando enfrentamos las situaciones difíciles como individuos y como colectividad, una cosa que nos ayuda es recordar el valor de nuestra ancestría, el tamaño de nuestras raíces culturales. Y hay que decir que la gente que vivimos en esta región tenemos unas raíces culturales muy profundas que se salen del continente, que incluyen también al continente europeo. Durante un tiempo pensamos que esas raíces culturales eran más antiguas en Europa que aquí, porque muchas culturas mesoamericanas arrancaron pocos siglos antes del inicio de la era común. Pero ahora resulta que las raíces culturales que integran a nuestra colectividad, que son muy antiguas en Europa, también resultan ser muy antiguas en el continente americano. Un último comentario más. México, en ese sentido, resulta ser doblemente bendecido. Tenemos una relación especialmente fuerte con nuestra ancestría europea y ahora resulta que tenemos una ancestría local mesoamericana mucho más antigua y seguramente mucho más rica de lo que creíamos. Es algo para tener en mente cuando pensamos en el valor de nuestra cultura. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.